Bien, muy buenas tardes a todos las personas que nos están viendo a través de el Facebook del Concitec. Darles la bienvenida a esta mesa número 18 del coloquio Ciencia y Sociedad, que en esta oportunidad está tratando el tema del COVID-19 con el título COVID-19, Ciencia, Participación Social y Decisiones Políticas. Esta tarde vamos a presentar la mesa, repito, número 18, que tratará el tema de la informalidad laboral en el Perú y los cambios post pandemia. Es así que para tratar ese tema hemos invitado a tres expertos, como son Fernando Villarán, Eliana Chávez O'Brien y Juan Infante, los mismos que en ese orden participarán en esa respectiva mesa. Antes, permítanme hacer una breve presentación acerca del tema. Es un tema realmente muy importante. Es un tema además que ha sido mencionado mucho ahora a partir de esta pandemia que nos agobia y a partir también del incremento de los contagios del COVID-19 en nuestra población, inclusive ahora que estamos en esta etapa, en esta segunda etapa ya de las disposiciones del alejamiento físico, del distanciamiento social, como se llama, ¿no? El Perú, y en este caso Lima, en un centralismo estructural, en palabras de Abraham Valdelomar, como decía, el Perú es Lima, Lima es el jirón de la Unión, y el jirón de la Unión es el Palais Concert. Retrataba casi de manera muy gráfica el centralismo de Lima. Justamente este centralismo de Lima hizo que hacia la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, Lima comenzara a sufrir diferentes oleadas migratorias. En las primeras, obviamente, la ciudad logró captar a esa masa de trabajadores, lo que no sucedió en las siguientes oleadas. Por ello comenzó a manifestarse en un crecimiento demográfico, principalmente de migrantes, que comenzaron a poblar la periferia de la ciudad, comenzaron a poblar incluso los cerros, ¿no? En un momento estos, hacia la década del 60, ya se comenzaba a llamar barriadas, luego pueblos jóvenes, asentamientos humanos, y ahora se conoce como toda la parte periférica de Lima. De esta manera o de esta relación nace la marginalidad y con ello también la informalidad, cosas que no son necesariamente palabras sinónimas, como nos bien seguramente nos aterrizarán nuestros expositores, pero sí permitieron que esta gran masa que no fue absorbida por una economía formal buscara inventarse sus propios trabajos, ¿no? Ahora esta necesidad de mucha población que está dentro de este gran bolsón de eh, captar los ingresos para mantenerse durante esta pandemia hacen que mucha gente salga a las calles, mucha gente opte por correr el riesgo, ¿no? Hay que medir exactamente qué relación hay entre este riesgo que se toma y las medidas que el gobierno quiere tomar. Es en realidad la informalidad la causante de este crecimiento de contagios del COVID. ¿Cuál es en sí el verdadero problema de la informalidad? ¿Por qué es tan estructural que la seguimos arrastrando? Tal vez hay un enfoque que no ha sido el correcto para que las políticas públicas puedan enfrentar la informalidad. ¿Es la informalidad per se un problema o tal vez pueda ser una posibilidad? Para eso hemos invitado, repito, a tres expertos, Felipe Villarán, Eliana Chávez O'Brien y Juan Infante, y vamos a empezar este primer turno de 8 minutos presentando a Fernando Villarán. Él es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería y magíster en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, presidente de la Comisión Organizadora del CEPLAN, miembro del Consejo Nacional de Educación, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo y director de COFIDE. Sus últimos libros son La historia de las patentes e invenciones en el Perú, Educación emprendedora en la educación básica, La picadura del escorpión, sobre la crisis financiera internacional, y el modelo de desarrollo alternativo de la región San Martín. Actualmente es decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la
Universidad Antonio Ruiz de Montoya y presidente de SACE Consultores. Además, hay que mencionar que Fernando ha estado también muy activo con artículos justamente referidos a informalidad y entonces, por ese motivo, vamos a darle los primeros 8 minutos a Fernando. Fernando, muy buenas tardes a esta mesa del Concitec. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias al Concitec por la invitación. Es un gusto estar acá con Eliana y Juan, dos amigos desde hace mucho tiempo. Y, por supuesto, encantado de compartir algunas ideas. Empezaremos, pues, por decir que esta es la crisis social y económica más grave que tenemos desde la guerra con Chile. También sufrimos la crisis del 29, pero no ha sido tan importante como esta, y ha permitido que muchos de los problemas del país salgan a luz, ¿no? Por eso el médico Elmer Huerta, que es muy conocido, habló del Perú al desnudo. Hemos desnudado al país de una serie de problemas que no son de ahora, son de hace mucho tiempo. Y quizás el principal de estos problemas, y esto no es una opinión personal, sino se puede percibir a través de los medios, del intercambio de opiniones que hay, es este tema de la informalidad. Las investigaciones nos mostraban que entre el 70 y 75% de la población estaba en actividades informales, ¿no? Y realizaba su trabajo en lo que se ha llamado el concepto de informalidad laboral. Esto es una gran mayoría. Si hubiera alguna duda sobre esta cifra de la informalidad, de la importancia de la informalidad, ha quedado despejada cuando el mismo gobierno, el actual gobierno, ha determinado que el 75% de la población o 75% de las familias tienen necesidad del bono familiar. Esto ha sido hace pocas semanas expuesto por el presidente y el gobierno está tratando de que ese dinero llegue a estos hogares. ¿Por qué, digamos, se ha decidido esto? Porque efectivamente no tienen la posibilidad de proveerse un sustento si no salen a la calle. Y por eso es que, de alguna manera, digamos, han sido el sector responsable de ir quebrando poco a poco hasta que prácticamente la cuarentena ya no tiene tanta vigencia, porque son personas que han tenido que salir a buscarse un sustento, a ganarse un pan, como se dice, digamos, en el lenguaje criollo, para llevar algo a su familia. Ahora, es absolutamente cierto que este tema de la informalidad no es nuevo, no es primera vez que se habla de él, desde hace años que se trata de resolver esta situación. Sin embargo, no se ha resuelto, ¿no? El tema es que las políticas que se han aplicado, básicamente dos: simplificación de trámites, que incluye también, digamos, reducción de regulaciones y reducción del Estado, y títulos de propiedad. A través de COFOPRI se han entregado 4 millones de títulos de propiedad en estos últimos años. Estas políticas se aplicaron con mucha fuerza en los gobiernos de Fujimori y de Alan García. Bueno, estas políticas no han dado resultado, no han reducido la informalidad, estamos igual o peor que antes, 75% de la población. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, vamos a pasar esa página y ir al tema de fondo. El tema de fondo lo planteó hace mucho tiempo la OIT, que fue la primera que investigó este sector, y dijo, la informalidad se produce a causa de que el sector formal no genera suficientes puestos de trabajo y las personas que entran al mercado laboral y no lo consiguen se ven obligados a inventarse su puesto de trabajo en la informalidad. Y bueno, entonces este sector que, digamos, se inventa su puesto de trabajo no tiene ni los conocimientos, ni la tecnología, ni el crédito, ni los contactos, ni los mercados como para tener una empresa de nivel adecuado y que genere ingresos para él, para su familia y para los trabajadores. Entonces, el tema de fondo es la baja productividad del sector informal. Y la única manera de resolver este problema de una vez por todas es aumentar la productividad. Esto no es fácil. Se requiere mucha promoción, mucha transferencia de conocimiento, de tecnología, de crédito, cosa que han hecho los países desarrollados. Esa es una estrategia. La otra estrategia, que es paralela y concurrente, es
desde el sector formal se necesita que se crea mayor empleo bien remunerado, mayor empleo formal. No se está creando suficiente. Ahí viene otro problema estructural que es nuestra, digamos, orientación primario exportadora, sectores vinculados a materias primas que dan muy poco empleo. Por lo tanto, relación a la informalidad también se pone en vigencia la diversificación productiva. Esto es un tema que tampoco es nuevo en el Perú, se trató en el gobierno anterior, el ministro Gessi incluso elaboró un plan interesante, concertado con el sector privado, pero que desgraciadamente no tuvo mayor acogida, ya en el propio gobierno anterior, pero sobre todo en este, ¿no? El ministro Yufa lo botó a la basura literalmente, y por lo tanto ahí tenemos que tomar dos grandes políticas de largo plazo. Aumentar la productividad de las micro y pequeñas empresas informales y diversificar la economía formal para resolver el problema desde abajo para arriba, trabajando con las microempresas, y desde arriba para abajo, trabajando con nuevas actividades formales que generen empleo bien remunerado. Yo creo que para mi primera ronda lo dejo ahí. Perfecto. Vamos entonces a continuar con nuestro segundo invitado. Ella es Eliana Chávez O'Brien. Eliana es, permítame, se me está escuchando, ¿no? Sí, listo, gracias. Eliana Chávez es socióloga con maestría en gobernabilidad y políticas públicas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos de carácter nacional e internacional. Fue presidenta del consorcio de ONGs que apoyan a la pequeña y microempresa, COPEME, y actualmente se desempeña como consultora e investigadora de la Organización Internacional del Trabajo en temas del sector informal, empleo decente y pobreza. Eliana, tienes los siguientes 8 minutos, por favor, bienvenida. Por esta invitación, ¿sí? Y bueno, me siento muy contenta de poder conversar con Fernando y con Juan, amigos de mucho tiempo. Yo lo que voy a trabajar es, en primer lugar, comentar que la primera investigación, como de alguna manera lo dijo Fernando, sobre el sector informal fue en el año 80, fue desarrollada por el Ministerio de Trabajo en colaboración con la OIT. Yo creo que esta investigación fue muy importante porque en esa época había mucha discusión sobre si existía o no empleo marginal, qué significaba el empleo marginal. Los ambulantes eran considerados como trabajadores marginales o informales, y bueno, la investigación que se hizo, que fue realizada a unidades familiares para ver el tema de empleo y a unidades productivas para ver el tema de empresa, nos dio a conocer en esa época, en los 80, que ya había un 40% de informalidad, y que la informalidad estaba estrechamente vinculada al sector formal. O sea, no era un sector, digamos, solo de estrategias de sobrevivencia, sino que era un sector que respondía a la economía del momento y que involucraba no solamente el tema laboral, sino el tema económico, el tema político, la migración, un conjunto de factores que definían, digamos, que era importante desde políticas públicas trabajar el tema de la informalidad. Haciendo esa introducción, yo quería también hablar sobre los retos post-pandemia respecto a la informalidad. El primer reto que nosotros, o que he observado, debe ser la reorganización del sistema de salud. El sistema de salud está muy vinculado a la informalidad porque el 80% de informales no tienen seguro de salud. Ha sido el sector más perjudicado y es evidente que el reordenamiento del sistema de salud tiene que priorizar la salud pública frente a la salud privada. Ese es el primer tema. El segundo punto respecto a la post-pandemia, quisiera vincularlo a experiencias exitosas que se ha visto a lo largo de la pandemia. Una experiencia exitosa ha sido Rural Maqui. No sé si ustedes conocen esa tienda que pone el Ministerio de Cultura todos los años para vender productos de artistas y artesanos. Como este año no se pudo realizar en físico en el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura decidió hacerla virtual.
y ha sido muy interesante porque es la primera tienda virtual de América Latina donde los productores han podido vender sus productos, han podido aprender instrumentos tecnológicos nuevos y les ha permitido abrir sus mercados. Yo quiero recordar en este momento el caso de China. Creo que China superó el problema de las aglomeraciones en mercados porque el 90% de sus compras y sus ventas se hicieron a través de mercados virtuales. Entonces, en este caso, la experiencia de Rural Maki, he conversado con algunas personas, artistas, artesanos, ha sido muy interesante. Los artesanos han podido vender directamente su producción al comercio o a mercados nacionales e internacionales, y ha habido compras desde 1 a 100 productos en el mercado. Entonces yo creo que esa es una experiencia que puede servir mucho en el futuro a los productores. Creo que el Estado ha jugado un papel muy importante. El Ministerio de Cultura ha formado, digamos, a los artesanos, los ha orientado y los ha informado de las, digamos, ventajas del mercado virtual. Entonces, esa es una experiencia interesante que puede servir de políticas para el futuro. Una segunda experiencia interesante en el contexto del COVID ha sido el de, no sé si ustedes han visto, un grupo de transportistas de comas que desde la primera semana de la pandemia transformaron sus mototaxis. Pusieron una mica entre el chofer y los pasajeros, usaron todo el protocolo necesario para evitar el contagio, se compraron mamelucos, se compraron mascarillas, lentes, pusieron solo 2 pasajeros por mototaxi, y creo que a partir de esa semana el resto de mototaxistas pudieron copiar esa estrategia y que les permitió tener trabajo, digamos, durante todo este periodo de la pandemia. Otro digamos, caso interesante como reto de la pandemia ha sido el caso de los llamados deliveries, de los repartidores de productos. Actualmente, por la pandemia, ya existen 20.000 repartidores de productos. Hasta antes de la pandemia no eran considerados trabajadores por el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, estaban a merced del empleador. El Ministerio ha tenido la idea de definirlos como trabajadores, y a partir de ese momento la empresa tiene la obligación de darles todos los instrumentos necesarios para, digamos, que no se contagien, y por otro lado también darles su seguro social. No sabemos si las empresas cumplirán, pero esto creo que me parece un avance importante y digamos, una respuesta muy buena del Ministerio de Trabajo frente a este tipo de trabajadores. Por último, también me pareció muy interesante, un caso que lo he visto en parques y jardines acá por mi barrio, y es el caso de los lustrabotas. Los lustrabotas también rápidamente han puesto un plástico, digamos, entre los clientes y ellos, y han puesto su metro de distancia y han continuado trabajando en su labor sin perder sus ingresos. Entonces, estos son casos que me han parecido, digamos, importantes para tomar en cuenta, ver la versatilidad del informal, ¿no?, que como estrategia de salida al mercado, como una estrategia de generación de ingresos, no se ha quedado en casa sabiendo que no tiene ni para comer, sino que ha rearmado su trabajo y ha salido al mercado. Bueno, de mi parte creo que eso es todo en esta primera parte. Gracias, Eliana. Es cierto, no han faltado iniciativas muy creativas de muchos sectores, como tú lo mencionas, ¿no? Los lustrabotas, los mototaxistas, ¿no?, los deliveries. También mencionaste tú acerca de la Feria de Artesanías Rural Maki, que es una feria representativa, ¿no? Allí se conjugan los artesanos más destacados,
Pero también es cierto, por ejemplo, que Lima siempre ha estado llena de ferias de artesanías, ¿no? Jesús María, en diferentes distritos hay muchas ferias de artesanos y tal vez podría ser que el ministerio, pues, amplíe más esa representatividad de Ruramaki con todas esas ferias que hay. ¿Por qué no hacer un gran, pues, Alibaba de artesanías en el Perú? ¿Por qué no hacer una gran gran plataforma para deliveries, para venta online de todos estos artesanos, porque la tecnología, la idea ya existe, ¿no? Así es, la experiencia. Exacto, que hay además también con otro gran sector informal que son las empleadas domésticas, por ejemplo, ¿no? Informalidad en el sentido de que tal vez muchas de ellas no tienen ningún contrato formal y todo. Tal vez esto puedas tú ampliarlo en tu siguiente intervención. Vamos ahora a darle el paso a nuestro tercer panelista, y él es una persona muy conocida también, es Juan Infante, sociólogo, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra y director de la revista Gamarra, con la cual logró una renovación urbana total en Gamarra, que le hizo acreedor a múltiples reconocimientos. Entre ellos fue nombrado uno de los 50 futuros líderes de América Latina por la revista Time y la CNN. Ha ejercido como director ejecutivo de PromPyme y consultor de distintas empresas. Creó el programa Ceviche Imagen del Perú, considerado el precursor del boom gastronómico peruano. Ha estado vinculado al grupo RPP por más de 10 años, escuchando y aconsejando a empresarios de todos los rubros. Muchos lo debemos recordar justamente desde esta emisora. En el 2005 fundó Die Empresa, Escuela de Desarrollo de la Inteligencia Empresarial, en la cual ejerce como gerente general y enseña a ser empresarios, ¿no? Entonces, Juan, tienes los siguientes 8 minutos. Bienvenido a esta mesa. Muchas gracias, Nilo. En mi currículum falta un detalle. Alumno de Fernando Villarán, que me metió en el tema de pequeña empresa, debo reconocerlo. Y además uno de mis pocos jefes, pobre él. 2 veces además, no escarmentó. Así que un gusto verte, Fernando, un gusto verte también, Eliana, y un gusto estar acá en una mesa con CITEC, que espero sea el inicio, no sé si el inicio, pero que se abra a las ciencias sociales, que se abra al análisis de la sociedad peruana también esos fondos que normalmente van a otras ciencias, a ciencias más exactas, digamos, ¿no? Porque necesitamos fondos para hacer investigaciones. Informalidad laboral en el Perú, los cambios post-pandemia. El principal cambio es que del 70% vamos a pasar a 80, a 85, a 90% de informalidad laboral. Y esto es algo que tenemos que aceptar. O sea, no hay cambios, hay aumento, digamos. No creo que sea el momento para pensar en reducir informalidad, batallar contra la informalidad laboral. Hoy día la agenda es desempleo, hoy día la agenda es miseria, desesperación. Nos hemos quedado muchos sin trabajo, déjenme trabajar, móntenme un espacio digno para hacer mi trabajo temporalmente. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Hemos estado, ya llevamos 2 cuarentenas y unos días, cerca a 3 meses. Es demasiado tiempo para no tener soluciones para empleos temporales, para negocios temporales. No puede ser que estemos que los alcaldes se dediquen a perseguir personas con bultos que quieren vender, a mamás desesperadas por conseguir el pañal y la comida para sus hijos, a papás en el mismo plan. No puede ser, cuando deberían estar gestionando lugares para que, respetando la distancia, respetando las medidas de bioseguridad, se puede hacer sanamente comercio e incluso producción. Voy a hablar de esto en una segunda intervención, de qué debemos hacer, pero quería centrar que el tema no es la informalidad, el tema es desempleo. El gran combate, las mentes peruanas, debemos ir a ver cómo es que vamos a activar la economía. Yo creo que ahí entonces los municipios tienen que olvidarse del tema de las licencias por un tiempo. SUNAT, me imagino que siempre se ha hecho de la vista gorda con las evasiones de parte de la micro y pequeña empresa, que siga con las vendas, y el Ministerio de Trabajo
O sea, yo creo que ahorita ponerse exquisitos con el tema de la formalidad, lo que tenemos que hacer es generar empleo. O sea, estamos en 1984, estamos en 1985, estamos en 1987, que debe haber sido el peor momento de la formalidad laboral en el país. En eso estamos, si es que no va a ser peor que ese momento, por el tema de la pandemia, ya no por Alan García, ya no por la hiperinflación, ya no por Sendero Luminoso, por el tema de la pandemia, esa es la realidad. Voy a irme entonces a ver la realidad pre-pandemia. ¿Qué cosa es, cómo es la informalidad laboral? Y esto yo quería dar un testimonio de parte, compartir un estudio de caso, un caso específico. En el 2011, una pareja de esposos muy jóvenes toma mi curso, negocio pequeño, una pastelería, muy pocos empleados. En el 2015 vuelven a tomar el curso, la misma pareja, tenía ya 12 personas y ventas de 800.000 soles. En un cerro de Lima, alejado, realmente difícil acceso, difícil salida. Y me piden después del curso una asesoría porque se les estaba yendo el negocio de las manos. Les hice la asesoría hasta el 2019, hasta octubre del año pasado, y la empresa la llevamos a 45 personas, 5 locales, 2.640.000 soles en venta, hasta que llegó el COVID, ¿no? Esa era la proyección del año. Entonces, ¿cómo encontré la empresa en cuanto a condiciones laborales? Los dueños trabajaban 7 días a la semana, 14 o 15 horas cada día, todas las tareas, y si venían más tareas asumían. No iban a los cumpleaños de sus hijos, llegaban tarde a los cumpleaños de sus hijos, llegaban tarde, la mamá incluso a los baby showers de sus hijos, llegó tarde, de tanto trabajo que tenía. Los empleados del taller, 2015, horario fijo de los principales, no vacaciones, un día de descanso. Las vendedoras, que en ese momento eran menos de 8 vendedoras, 6 días a la semana, 5 días de esas con horarios de 12 horas y un día con horarios de 15 horas, porque hacían más turno para reemplazar a la que tomaba descanso ese día. Entonces, era un infierno laboral. No vacaciones, no seguro, no CPS, no sueldo mínimo, era un poco más bajo. Todo el cerdo en las mismas condiciones, o sea, era un empleo más típico dentro de los que conseguías en el cerdo. Préstamos con una institución financiera tenían 100.000 soles, 18% de tasas de interés, pagaban muy poco IGB, dinero no estaba separado de la economía familiar de la empresa no estaba separada. El distrito en el que viven, sin agua ni desagüe, sin bancos, sin pistas ni veredas, todos construyendo su vivienda, difícil acceso, difícil salida, difícil regreso. Llegar desde cualquier punto de Lima o salir demandaba 40 minutos en la trocha después de una carretera para entrar a ese lugar. La pareja construyó, primero en tienda de madera, después construyó casa, tienda, taller, con préstamos muy caros, 25% de las microfinanzas. Todo ese tiempo, construcción, reinversión, reinversión, reinversión. Si hubiese sido del Ministerio de la Producción, hoy yo hubiese dicho, son informales, con ellos no trabajo, puchi. Si hubiera sido del Mintra, probablemente me hubiese provocado ponerles una multa, porque eso manda la ley. Si hubiese sido de la SUNAT, diría, no voy ahí, ¿qué cosa voy a sacar de impuestos? Nada. No me interesa el cerro. ¿Por qué no les interesa el cerro? Entonces, pero otro tema más, es que si no hay formalización territorial para todos en ese cerro, se genera una desventaja competitiva para quien sí es formal. O todos o ninguno. ¿Qué quiero decir? Hay competencia. Si tú a una sola empresa del cerro le pones pagos de derechos laborales, SUNAT, y los otros no lo hacen, en realidad estás aumentando los costos de esa empresa y poniéndole en bandeja a la competencia una posibilidad de crecimiento, de vender a precios menores, porque no estás supervisando, no están en las mismas condiciones, con las mismas reglas de juego, todas las empresas. ¿Qué me tocó hacer? ¿Qué hice? Un minuto. Bueno, Fernando creo que hice un poquito menos, así que le voy a pedir su tiempo. ¿Qué hicimos? Primero, convencer a los dueños. Mucha rotación de personal en la tienda, porque las mujeres jóvenes de menos de 30, la mayoría de menos de 25, eran mamás solteras, la mayoría del propio barrio.
se van por el horario, no podían preparar alimentos, cuidar a los niños, dejarlos en el cole, en fin. Hablé con las chicas y les propuse, ¿qué tal si vamos a una jornada de 5 horas, de 500 soles? Las jefas de tienda, 8 horas a 930, por fin, sueldo mínimo. Y una política de bonos, 25 soles más 25 soles más 50 soles, si es que lograban metas de aumento de ventas. En la tienda grande hemos llegado a tener 120.000 soles de ventas, en las tiendas chicas de 12.000 pasamos a 20.000 y en algunas ya a 30.000 soles en ventas. Vacaciones para las jefas de tienda y en las tiendas de principal, las jefas con Ministerio de Trabajo en categoría MIPE y en el taller lo propio. Entonces comenzamos a formalizar. Termino con esto. Apareció más competencia en el barrio de la primera tienda y nosotros nos metimos a competir a otros barrios, aumentando ya nuestros costos de tributación y aumentando nuestros costos laborales. Pero felizmente que logramos mayor productividad por este ejercicio de bonificaciones y de capacitación constante que me tocaba hacer. Ninguna de la competencia hizo esta evolución. Hoy día, cuando yo los dejé, SUNAT ya tenía casi el 100% del IGB. Las tasas de interés de las microfinanzas accedíamos al 18%. Lo último que se compró fue un vehículo con conservadora en frío para trasladar las tortas. Repito, 5 tiendas. Las reinversiones nunca pararon. ¿Qué les quiero decir con todo eso? Imagínense ustedes si hubiésemos cargado de derechos laborales, no hubiese podido sobrevivir esta empresa. Creo que se ha inventado una política laboral municipal, donde tenemos que hacer que las mujeres y los hombres del distrito en su mayor parte trabajen en el distrito. Reducción de transporte, de costos de transporte, de tiempo, y esta idea de tener jornadas laborales más cortas para permitir a mamás solteras que puedan trabajar en el barrio, o a padres o a papás, creo que es una idea fundamental. ¿Algo de esto está recogido en el mundo imaginario del Ministerio de Trabajo? No. ¿Del Ministerio de la Producción? Menos. ¿De la SUNAT? No les interesa. Con eso cierro, mi querido Neila. Gracias, Juan. Muy amable de tu parte. Muchas gracias por esta primera ronda a nuestros expositores. Se me quedó algo en la cabeza, Juan, porque hace un tiempo se discutió la idea de, por ejemplo, que los escolares asistan a colegios de su propio barrio, ¿no? Y se chocó con una situación justamente desde la informalidad, que mucha gente que tiene pues ventas, que recorre las calles, que es informal, ponía a sus hijos en colegios de otros distritos porque eran distritos donde tenían sus negocios, sus recorridos de venta, ¿no? Entonces, esto es un poco complicado. Tal vez lo podamos ver en la siguiente ronda. En esta primera nos ha servido para escuchar este punto de vista de Fernando, que ha ido hacia lo macro, nos indica que tal vez la informalidad no propicia el contagio, sino es el Estado el que propicia la informalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez ha habido políticas cerradas, enfocadas tal vez desde la legalidad y no desde aumentar la productividad. ¿Cómo aumentamos la productividad? Nos ha manifestado Fernando, pues inyectando más conocimiento, ¿no? Inyectando más capacitación, inyectando más inversión. Eliana nos ha manifestado también acerca de que a pesar de que estamos viviendo, la informalidad sí tiene casos de iniciativa y de creatividad. Y hemos terminado con la opinión en esta primera ronda de Juan, que nos habla de, pues, propiciar el empleo. No es cuestión que a la informalidad se le persiga, eso no puede ser, ¿no? Al igual, esta pandemia nos va a tomar a todos y, mientras tanto, la gente tiene que comer y los informales o este gran sector es un sector que mueve al país. Entonces vamos a iniciar una segunda ronda de 5 minutos. Ya sabes, Fernando, tienes que ocupar tus 5 minutos porque si no, Juan los va a ocupar. 5 minutos, empezamos con Fernando. Bueno, a mí me encanta conversar, discutir con Juan y con Eliana porque nos muestra las diferentes opiniones y las diferentes entradas y aspectos que tiene este problema. Este es un problema muy complejo, y no se va a resolver con una sola bala de plata. Eso es lo que se intentó en los últimos años, y era simplificación administrativa y título de propiedad.
Eso ha sido un error. O sea, no se va a curar con un Panadol, ¿no es cierto? Acá necesitamos una batería de remedios, que eso es lo que se trata de hacer. Miren todos los aspectos que han salido en los primeros 24 minutos que hemos hablado. Imagínense, si tuviéramos 2 horas más, hablaríamos pues, 15 o 20 o 30 aspectos, y eso hay que juntarlos en una política coherente. Yo quisiera retomar de esa primera ronda varias de las cosas que dijo Eliana, de la gran creatividad que tienen las personas que están trabajando en los sectores de la micro y pequeña empresa, que se ha reflejado en los ejemplos que ella ha dado. Es una creatividad impresionante, una voluntad de trabajo y emprendimiento muy fuerte, reconocida internacionalmente. El problema es que esa fuerza le sirve para sobrevivir, para estar en la sobrevivencia, no para tener una empresa que genere un ingreso adecuado para ellos mismos, para su familia y para los trabajadores. Ese es un salto tecnológico que hay que dar. Ese es un primer aspecto. El otro aspecto, digamos que tiene que ver con, y eso un poco viene por el lado de Juan, las urgencias de corto plazo son urgencias, así son, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que hay que desatender el largo plazo. Si no atacamos desde ahora las raíces que tienen que ver con el aumento de la productividad, vamos a resolver, digamos, los problemas hoy día, pero van a regresar mañana. Entonces, yo creo que esa es la complejidad. ¿Cómo resolvemos los problemas de hoy día, pero tenemos que comenzar a, digamos, poner las bases para tener una solución de fondo? La solución de fondo es el incremento de la productividad. Y ya se ha mencionado anteriormente que eso tiene que ver con una batería de instrumentos, desde capacitación, transferencia de tecnología, información, crédito, asesoría, ¿no? Búsqueda de mercados, etc. Eso ya se ha hecho, no es que estemos inventando la pólvora. Los países desarrollados lo tienen. Estados Unidos tiene una institución muy grande que se llama Small Business Administration, SBA, que cualquiera de nuestras personas que están viendo este programa lo puede googlear. Y el SBA tiene además páginas en castellano, porque hay muchos emprendedores en Estados Unidos que ya son latinos, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, se puede, y ahí ustedes pueden ver cómo tiene un conjunto de servicios que le dan pagados por el Estado. El Estado financia centros de apoyo a la micro y pequeña empresa en las universidades, en donde van los docentes y los alumnos a darle asistencia técnica a los pequeños empresarios. En el caso de Brasil, es el Centro Brasileño de Apoyo a la Pequeña y Microempresa, que se llama SEBRAE. Es un esquema público-privado, ¿no es cierto?, en donde el Estado pone fondos, pero también se convoca a organizaciones privadas, ONGs, centros de investigación, que dan esos servicios a la pequeña empresa en el Brasil. Brasil tiene, digamos, un grado de informalidad bastante menor que en el caso peruano. Y nuestros vecinos del sur, Chile, también tiene muy buenas experiencias en el apoyo a la micro y pequeña empresa. Es el país que tiene menos informalidad de América Latina, por 2 razones. Porque tiene buenos programas de formalización y de aumento de la productividad de las micro y pequeñas empresas. La institución líder de esto es Corfo, ¿no?, que es una institución financiera que es el equivalente a COFIDE de acá, pero 20 veces más grande que COFIDE y con mucho más prerrogativas y programas. Y también trabaja con una red descentralizada de instituciones por los cuales le llega ese conocimiento, esa capacitación, esos créditos, esos mercados a muchísimas empresas. Entonces, no tenemos que ir hasta los países desarrollados. Acá los vecinos, ¿no es cierto?, tienen soluciones y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En el Perú también hemos tenido experiencias interesantes, como el propio caso Prompime, que Juan ha sido su director, pero desgraciadamente en el gobierno de Alan García se cerró Prompime. O sea, es una de las pocas instituciones que teníamos que promover, porque en ese momento estaba la moda de reducir el Estado, achicar el Estado a como dé lugar, ¿no es cierto? Y sin embargo fue un error garrafal. Tendríamos que pensar en reactivar una institución tipo SEBRAE, tipo Small Business de Estados Unidos, y que sea, digamos, el líder para transferir todos estos servicios a la micro y pequeña empresa. Esto no quita tomar algunas medidas actuales. Yo creo que lo que estamos hablando ahora, efectivamente, son medidas necesarias. Tenemos que
digamos, responder a la urgencia, ¿no es cierto? Pero no olvidemos que se va a resolver el problema si es que atacamos la raíz, que es la productividad. Gracias, Fernando. Aprovecho porque me quedó pendiente contestar el comentario de Juan acerca del CONCITEC y las ciencias sociales. El CONCITEC viene desarrollando con mucho interés una atención a las ciencias sociales. Yo podría manifestarte que este mismo coloquio se llama Ciencia y Sociedad, y es un espacio justamente para tratar todos esos grandes problemas desde las ciencias sociales y también con un enfoque de la ciencia, por supuesto, ¿no? Además, permítanme comentarles que el CONCITEC ha puesto ya en convocatoria los proyectos de investigación aplicada a ciencias sociales. Es una convocatoria también muy interesante para financiar proyectos de este tipo. Y también próximamente va a salir la convocatoria a proyectos en patrimonio cultural, ¿no? O sea, ahí pues la restauración de nuestros monumentos, toda esa ciencia aplicada, tiene otra ventana. Por supuesto que es poco, debería ser más, en eso vamos, pero CONCITEC también está involucrado en las ciencias sociales. A nuestro público que nos ve, por favor, requerirle que nos alcance sus preguntas a través del Facebook, nos hagan las preguntas para nuestros amables expositores. Que luego de esta ronda se las vamos a mencionar. Ahora es el turno de Eliana. Eliana, tiene 5 minutos, por favor. Bueno, en estos 5 minutos yo quiero conversar sobre la responsabilidad del gobierno respecto al sector informal. Yo creo que el crecimiento acelerado del sector informal en los últimos, 40 años, se debe en parte a la ausencia de políticas coherentes respecto al empleo. Y pongo 2 ejemplos. Uno, la famosa conquista de las 8 horas, que es parte de una ley del gobierno, una ley de empleo. Bueno, sabemos que ahora no se cumple. Los informales en promedio trabajan 11 horas, muchos de ellos, por supuesto, sin remuneración adicional, y los trabajadores formales, digamos, tienen un promedio de 10 horas de trabajo. Entonces, creo que las políticas de gobierno respecto al sector formal, digamos, no han sido bien fiscalizadas y han generado el sector informal, en parte, por lo menos. Y otra de las políticas que creo que afecta el crecimiento acelerado del sector informal es la política de salarios mínimos. Como ustedes saben, la política de salarios mínimos es la que de alguna manera regula el menor salario que debe recibir una persona. Actualmente es de 900 soles. ¿Qué trabajador o qué familia puede vivir con 900 soles? ¿Qué persona puede pagar su vivienda, puede pagar la comida, puede pagar la educación de sus hijos con 900 soles? Eso genera que en las familias, donde antes había 1 o 1,5, digamos, trabajadores por familia, ahora haya 2 o 3, y en muchos casos los niños han tenido que salir a trabajar. El salario mínimo afecta no solo a los trabajadores del sector formal, sino también afecta a los trabajadores del sector informal, porque el referente de un pago en el sector informal es el salario mínimo. Entonces yo creo que es indispensable una política de salarios mínimos que de alguna manera responda a las necesidades de condiciones buenas de vida de la población. Y un segundo punto que quiero tratar es el de los datos. Juan dice que nosotros somos muchos de datos. Yo he trabajado muchos años con encuestas en el Ministerio de Trabajo y realmente sí me gusta hacer referencia a las cifras, y voy a hacer referencia a algunas que me parecen interesantes. Son datos acerca de cómo ha afectado el COVID en los mercados y en el comercio ambulatorio. Tenemos, por ejemplo, en el caso del Cercado de Lima, el 57% de personas que han trabajado o que trabajan en el sector comercio ambulatorio en los mercados han sido afectadas por el virus. Es un porcentaje mucho más alto del que se tiene en los trabajadores del sector formal. Un segundo caso es el de San Juan del Lurigancho. En San Juan del Lurigancho viven 2 millones de personas, algo más del 70% trabaja en el sector informal, y el 60% de trabajadores informales, en muchos casos niños, ha sido también infectado por el COVID. En tercer lugar,
En San Martín de Porres tenemos un 37% de víctimas del COVID en el sector comercio y en el sector, en los trabajadores del mercado. En términos de tamaño de empresa, también ha habido un efecto importante. Las empresas de 0 a 10 trabajadores son las empresas que más se han visto afectadas y han tenido que cerrar. Las de 0 a 10 trabajadores, el 31% de empresas ha tenido que cerrar. En el caso de las empresas de 10 a 50 trabajadores, el 18% ha cerrado. Y en el caso de las empresas de 50 más trabajadores, también un 15% ha tenido que cerrar. Entonces, siempre hay esa relación terrible entre pobreza, estrategias de sobrevivencia, y en este caso el impacto del COVID, ¿no? Las más afectadas han sido siempre, o son siempre las empresas que se acercan más a lo que se trata de una estrategia de sobrevivencia. También por datos del INEI, tengo entendido que hasta el 1 de junio el desempleo por el COVID en Lima Metropolitana era de 1.200.000 personas, y que muy probable a nivel nacional, aunque aún no se tienen los datos, sea de más de 3 millones. Entonces, como dice Juan, realmente ahora el problema es centrarnos en el desempleo, ¿no? ¿Y qué se va a hacer con no sé, ahora será pues un 20% de desempleo a nivel nacional o quizá más, ¿no? Son las políticas que a corto plazo debemos trabajar y que, bueno, creo que en este caso hay que tratar de responder rápidamente, ¿no? No sé qué rol podrá jugar el sector informal en el sentido que la gente pueda salir, digamos, sin tener ninguna preparación a vender cosas o a producir, pero sí creo que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, y los gobiernos municipales también, y ver cómo se sobrevive en unos 2 o 3 años, que se pueda retornar a un nivel de desempleo del 5 o 6%, porque ciertamente la población no puede estar sin trabajar. Eso es todo. Gracias, Eliana. ¿No? Perdón, respecto a las domésticas, si me das tiempo, lo había olvidado. Un minuto. Bueno. Sí, por supuesto, claro que sí. Ya. Un minuto. Te lo robo a Juan en todo caso. Respecto a las domésticas, yo no tengo cifras, pero sé que el sector de empleadas domésticas ha sido muy afectado. En realidad, las empleadas domésticas han tenido 3 alternativas. La primera, quedarse en los domicilios donde trabajaban, con los patrones durante todo el tiempo que dure el COVID. Algunas están ya casi 3 meses, porque si regresan a su casa ya no pueden volver. La segunda alternativa ha sido regresar a su casa. En muchos casos son madres de familia que trabajaban solo durante el día y regresaban en las noches a su casa y no pueden dejar de hacerlo. Entonces esas han perdido totalmente su trabajo. Y el tercer caso son las empleadas domésticas que están trabajando, digamos, 2 o 3 semanas, salen a sus casas, regresan, están en cuarentena 1 semana, se reincorporan al trabajo, están otros 20 días y regresan. Pero en general el efecto ha sido fuerte. Lamentablemente la legislación del Ministerio de Trabajo no se cumple. O sea, es la relación trabajador y empleador, ahí no, el Ministerio de Trabajo no tiene capacidad de fiscalizar, y creo que es uno de los sectores más afectados. Eliana. Ahora sí, Juan, tienes los siguientes 5 minutos. Muchas gracias, Neilo. A ver, Fernando nos recordó que la lucha contra la informalidad ha sido legalista. El gran causante de todo esto es Hernando de Soto. Su tesis inicial fue la del otro sendero, demasiados papeles, entonces había que simplificar los papeles. Se aplicó con el gobierno de Fujimori. Su segunda tesis, la del Ministerio del Capital, hay 70.000 millones de soles en viviendas no tituladas, hay que titular, y entonces a titular se ha dicho. Por supuesto que estoy exagerando con esto, que de Soto es el gran responsable.
Porque ahora nos ha regalado en su última entrevista, conversatorio con Forsyth, el alcalde de La Victoria, dijo, bueno, ahora la informalidad es, dijo, hoy, que en un país capitalista las empresas no puedan capitalizarse. Entonces, no resolvió el misterio del capital con las dos anteriores, ahora sí tenemos que ir a capitalizarnos. El gran problema es que nuevamente le está dando vuelta en su coco al tema legal. Y yo creo que ahí está equivocado porque yo suscribo el tema de Fernando, el asunto es un aumento de productividad. Entonces, factores de productividad son el personal y el recurso humano. En el Perú eso está abandonado. No acompañamos al recurso humano para que madure, crezca. Cuando yo hice este relato, yo todas las semanas conversaba con las chicas de las ventas de las tiendas y las convertimos en unas trones en ventas. Pero fue un trabajo de años, contratando profesores de teatro, contratando gente, y yo mismo planteando metas, modelando el negocio para que ellas puedan sentirse partícipes de que su trabajo iba a generarles a ellas mismas más ingresos. La gerencia en el Perú la gerencia de la microempresa, de la pequeña empresa, en términos de conceptos de cómo hacer para crecer, no existe. O sea, básicamente existe el autoempleado, pero el pata que está buscando tener utilidades, o la mujer empresaria, emprendedora, no se está planteando cómo hacer para tener más utilidades. Entonces ahí hay un gran trabajo que hacer. Luego, el abastecimiento, hoy día, buena parte del abastecimiento en algunos rubros de la pequeña empresa son monopólicos o oligopólicos. Entonces, los precios son altos y a veces hasta los propios monopolios o oligopolios hacen competencia. Y luego está el financiamiento. Y yo digo que acá hay un apartheid entre lo que consigue la gran empresa que se compra todo y en la banca, y gracias a los préstamos de la banca, y la microempresa que es muy cara. Si yo me puedo ir a una tienda a comprar un televisor de 1.000 soles, el mismo televisor para un microempresario no accede a esa tienda donde lo venden a 1.000 soles, se la venden a 5.000 soles. ¿Por qué? Porque el costo del dinero, la tasa de interés para el microempresario es 5 veces o 6 veces más cara que para la gran empresa. Eterno debate que he tenido con Fernando y quizás con Eliana también. Yo no he hablado de microfinanzas, no he hablado. Por eso lo estoy poniendo yo, ¿no? Si no se ve, y yo no tengo problemas con las microfinanzas, tengo problemas con la tasa de interés. Entonces, es un apartheid financiero que vive la microempresa. Entonces, o pagas a uno o pagas a otro, pero no puedes pagar esas tasas de interés y tener plata para capitalizarte porque es carísimo, ¿no? Sí. Y además los plazos son pequeñísimos. ¿Cuánto me queda, mi estimado? No quiero abusar esta vez. Voy a ir a un par de minutos, Juan. Un par de minutos. Gracias. Entonces, tenemos la urgente necesidad, coincido con Fernando, de que vuelva Prompyme o algo similar. El Ministerio de Producción está haciendo nada. Lo que hace no sirve para nada para que crezca el país, para que crezcan las microempresas. Está en otra concepción. Pareciera que estuviese, no sé, en una agencia norteamericana viendo startups y no este país que tenemos. ¿Qué se viene ahorita? ¿Ya? Ahorita necesitamos desconcentrar conglomerados, necesitamos desconcentrar mercados, necesitamos desconcentrar Gamarra, Mesa Redonda, Mercado Central, Barrio Chino, Wilson. Necesitamos abrir tiendas en los barrios. La COVID nos conmina a desconcentrar, a no aglomerarnos. Y todos esos espacios que Fernando, yo, Eliana también, habíamos defendido en el inmediato pasado, los clústeres, como escenario competitivo, bueno, hoy día se tienen que desmontar, por lo menos por 24 meses, hasta que el virus reduzca su capacidad de hacer daño. Entonces, tenemos que ir hacia permitir a la gente que haga negocios en sus barrios. En Gamarra, buena parte de las empresas van a contratar cero. O sea, volvemos al inicio, a que los emprendedores trabajan él y su pareja, ella y su pareja, o su hijo o su familia. Entonces el desempleo va a ser muy grande y desde ahí es el renacimiento. Ese renacimiento tiene que venir con guía, con acompañamiento, sí, que no sé si los municipios, pero sí tenemos que tener políticas distritales para que en los distritos, en todos, comiencen a emerger empresas
con mayor visión de crecimiento, empleos mejores cuidados, con mayor productividad. Estamos como comenzando casi de cero. Mi único temor es que la plata que venga para la reconstrucción, para la reactivación, se la chapen toda la gran empresa y no se haga el trabajo que hoy día se tiene que hacer de invertir la pirámide. No es el goteo, ahora es desde abajo de la pirámide se va a producir la riqueza para que tengamos economía, todas las empresas que tenemos mayor tamaño. Muchas gracias. Bien, Juan, muchas gracias. Está manifestándonos que la reactivación viene desde abajo. Yo quería mencionar lo que dijo Fernando y no se quedó corto al comentar que esta es tal vez el mayor desastre después de la Guerra del Pacífico, ¿no? No solamente por el impacto en víctimas físicas, sino también por el impacto en nuestra economía. Y Eliana se hacía la pregunta, pues, de todas estas personas que están quedándose en la calle luego de cerrar tantas empresas, ¿qué ocurrirá con ellas, no? ¿Cuál es la solución? Vamos ahora a pasar a una primera ronda de preguntas. Permítanme, por favor, yo voy a hacer unas 3 preguntas ahora y ustedes responden de acuerdo a la pregunta que consideren, ¿sí? La primera pregunta es la siguiente. Se ha señalado a la informalidad laboral muy extendida en el Perú como una de las principales causas de la expansión y dificultad de control de contagios en nuestro país. Bueno, esto por la no atención del Sistema Nacional de Salud a los informales, cosa que mencionaba Eliana, ¿no? ¿Cuáles son sus opiniones sobre esta afirmación? ¿Es cierto que nula capacidad de distanciarnos físicamente, que es más representativa justamente entre la gran masa de vendedores, ambulantes, itinerantes, es la que expande el virus? La siguiente pregunta es, ¿la pérdida de sus mercados y la dificultad que tendrán para reconstruir sus economías más adelante produce una gran conmoción en los trabajadores informales por la incertidumbre de su futuro, representando la informalidad un altísimo porcentaje de la P en el país? Han mencionado cifras de hasta 75%. ¿Qué instrumentos de política consideran ustedes necesarios para evitar una crisis de grandes proporciones en la sociedad peruana y para simultáneamente hallar una respuesta positiva y definitiva de inclusión social y laboral laboral para ellos? Fernando ya adelantó acerca de la mayor productividad con más conocimientos e inversión. Y la tercera pregunta es, ¿qué papel deben cumplir los municipios bajo responsabilidad con relación a los emprendimientos informales que tienen que ver directamente con la salud y la alimentación de los consumidores? ¿Y qué papel las instituciones estatales responsables de la calidad de los servicios públicos? Tal vez, Juan, allí, no sé, alguna idea que nos diga que los municipios deben ser más proactivos en el ordenamiento, en la implementación de mercados en barrios, con mayor distanciamiento, no sé. A ver, empezamos nuevamente con el mismo turno, Fernando, sí, hasta correcto. 5 minutos. Ya, bueno, yo me gustaría centrarme en la primera pregunta, porque es un tema efectivamente de fondo. La informalidad tiene aspectos, uno de ellos es esta incapacidad de cumplir las normas, las reglas, ¿no? El respeto a la autoridad. Una persona es informal cuando efectivamente no cumple, no paga impuestos, no acata a la autoridad o, digamos, hace lo que le da la gana sin tener en cuenta a los demás, ¿no es cierto? Entonces, eso está asociado, como digo, a la falta de ética, ¿no? Y a, digamos, un cierto egoísmo acendrado que no le interesa el resto, ¿no? Eso se puede ver muy claramente en el tráfico, digamos, ¿no es cierto? Que la gente, los micros, las combis, ¿no? Me acuerdo que se hablaba de la ideología combi, ¿no es cierto? Que era atropellar a todo el mundo con tal de sacar más pasajeros, ¿no es cierto? Entonces hay ese tema de la falta de ética, ¿no es cierto? Y en esta pandemia ha salido ese asunto. Algunas personas dicen, los informales han salido a la calle porque no son capaces de cumplir las reglas, ¿no es cierto? Y eso también se ha demostrado falso. O sea, en las encuestas aparece que una mayoría de la población está apoyando la cuarentena. Y yo creo que dentro de esa mayoría que está opinando, también hay
personas de la micro y pequeña empresa, porque es verdad, se dan cuenta que es necesario para preservar la salud, pero están saliendo no por una cuestión, digamos, de falta de respeto a la autoridad o de cumplimiento de normas, sino porque tienen que sobrevivir. Ese es el punto, y creo que eso ha quedado claro. Me parece que hasta en los programas de televisión, ¿no? Los animadores, las personas que presentan los videos y todos, ellos dicen acá tienen que salir, o sea, no hay forma. Inclusive hay muchas entrevistas que se han hecho en casas de las personas, digamos, que viven en los barrios marginales del Perú, y se ven pues las condiciones, digamos, que son, digamos, imposibles de mantener tantas semanas encerrado en pequeños cuartos a una o dos familias que están juntos. Entonces, digamos que yo creo que se ha visto con claridad que el tema de la informalidad es más económico ahora, y tenemos que resolverlo desde ese punto de vista. Por eso yo insisto, no me voy a cansar de hablar de incremento de la productividad. Y el tema ético, o sea, la falta de digamos, respeto a las normas y a las reglas, es un tema que también en los últimos meses ha salido a flote. También nos hemos desnudado antes del COVID con toda la corrupción. Y los actores de la corrupción han sido políticos que no tienen nada de informales, empresas que no tienen nada de informales, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ya es hora de no asociar la informalidad ética, ¿no es cierto?, con micro y pequeña empresa y con pobreza, porque la informalidad también está arriba, ¿no es cierto?, en el sector formal. Y esto es una reforma que tenemos que hacer que cubre a todos, ¿no es cierto? Un comentario final sobre el tema de los municipios. Los municipios tienen muchísimas tareas que hacer en estos momentos, entre otras, recoger la basura. La basura es una de las fuentes de contaminación más alta y probablemente de enfermedad también, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros le vamos a dar más tareas, como por ejemplo, organizar a la micro y pequeña empresa, de repente van a abandonar las tareas básicas que ni siquiera las están cumpliendo. Es verdad, tienen algunas que tienen que ver con digamos, organizar el comercio, hasta ahí, pero la promoción y el incremento de la productividad en micro y pequeña empresa tiene que hacerse por instituciones especializadas, por personas que sepan, que tienen conocimiento, no por un político que no tiene ninguna idea. Juan está insistiendo ya 2 veces en los recursos humanos. ¿Quién va a calificar a los recursos humanos? ¿Un alcalde? ¿Con la puta sabe sumar? No sé, ¿no es cierto? Tiene una buena sonrisa, ¿no es cierto? Y por eso han votado por él, pero eso se requiere conocimiento especializado. Esa transferencia tienen que hacer las instituciones capaces, que pueden ser las universidades, que pueden ser los institutos, centros de investigación, ¿no es cierto? Y de promoción, que existían y existen en otros países. Hay que crearlos. Y esos tienen el apoyo económico del Estado. Es un sistema complejo, es otra palabra que quiero repetir, productividad y complejidad. No va a ser fácil. Ya en el pasado nos vendieron que esto se puede resolver con un Alka-Seltzer, ¿no es cierto?, que era la simplificación administrativa. No ha funcionado. Hoy día también estoy escuchando un montón la tesis de la intermediación financiera, ¿no? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, ¿no? Algo financiera, hay una política, digamos, de intermediación financiera que también se está planteando como gran solución. No lo es. Las finanzas, como hemos conversado también nosotros, es un aspecto adicional, pero si el empresario no tiene un mercado al cual venderle, no tiene la suficiente calidad para vender sus productos y ganarle a la competencia, entonces de nada le sirve un préstamo, porque lo único que va a hacer es quedarse en la misma pobreza con una deuda mayor. Entonces, esta complejidad hay que abordarla. No se puede soslayar. No se escucha, ¿no? Bien, muy claro, digo. Eliana, 5 minutos, por favor. Ok, bueno, al respecto, yo también voy a hablar sobre la primera pregunta, porque sí es cierto que muchas personas, y se ha visto también en radio y en televisión al comienzo sobre todo, señalaban que la causa, digamos, del contagio masivo ha sido el sector informal. Y yo creo que la pregunta hay que hacerla al revés, o hay que preguntarse cuál ha sido el rol del Estado en los últimos 40 años respecto al sector informal, y respecto al comercio ambulatorio y respecto a los mercados. Hace 50 años que no se hace un solo mercado.
hay un solo mercado mayorista. Cualquier mercado que ustedes visiten en Lima Metropolitana realmente es un desastre. Y los alcaldes demoraron también en reorganizarse. Eso, digamos, lo que conversamos con alguna gente del mercado de Surquillo, nos decían que muy rápidamente los alcaldes y el ejecutivo han podido trasladarlos con el espacio suficiente a plazas, a parques, a colegios, a estadios, y bueno, informar que ahí estaba el mercado y ahí se debería ir a comprar. Sin embargo, lamentablemente se demoró mucho la intervención de los mercados, se ha querido botar al comercio ambulatorio, sacar a la gente cuando, digamos, se trata de una estrategia de sobrevivencia y que la idea es reubicar y reorientarlos. Entonces yo creo que la gran responsabilidad, digamos, respecto a esta demora ha estado tanto en el Ejecutivo como en los municipios. Y otro punto que me parece importante tocar respecto a tu pregunta es que hay una política, o las políticas no diferencian entre las necesidades de las mujeres empresarias y de los hombres empresarios. Las mujeres empresarias en esta etapa de pandemia han multiplicado sus problemas. En las casas, ahora los niños están siguiendo, digamos, los cursos del colegio. ¿Quién guía a los niños en los cursos del colegio? Las madres. El 90% de casos que yo he preguntado son las madres que guían a los niños. Entonces, estas madres que salían a hacer las compras tienen las disyuntivas, o salían a vender sus productos, tienen las disyuntivas de o dejar a los niños que pierdan el año, o ver qué hacen con su trabajo. Entonces, no ha habido una política, que no lo responsabilizó este gobierno, hace 40 años, una política de guarderías o de nidos que permitan en un mercado, que debería ser por ley, en un lugar donde trabajan más de 50 mujeres, digamos, tener un nido o una guardería. Creo que eso aliviaría muchísimo el trabajo de las mujeres. Muchas mujeres se han quedado prácticamente sin trabajo, con cero ingresos, viviendo de digamos, de la ayuda de los vecinos, justamente porque ya no pueden salir a trabajar. Además, bueno, de toda la carga familiar. Entonces yo creo que es un tema, digamos, que creo que amerita una sesión, pero el trabajo de la mujer informal se ha complicado con esta pandemia y muchas han dejado de trabajar, muchas es probablemente, muy probable que ya no puedan regresar a trabajar porque no hay los medios necesarios para que ellas puedan salir a vender sus productos o inclusive trabajar en casa. Muchas trabajan en casa en confecciones y no pueden hacerlo, primero porque no tienen dónde vender sus productos, porque la gente ya no viene a su casa a comprar, y segundo, por, digamos, que se les ha multiplicado el trabajo. Y bueno, y respecto a los créditos, que es otro tema también importante para el sector informal, yo sí estoy de acuerdo con Juan ahora, antes tenía mis dudas, pero sí creo que el sistema financiero ha sido terrible. En esta última ley nomás de, no sé, situación perfecta, no recuerdo cómo se llama, los créditos a la microempresa y todo el trámite que tienen que realizar es terrible, ¿no? El costo del crédito para el informal realmente le imposibilita crecer, le imposibilita incrementar su productividad, es decir, prácticamente lo anula, lo mantiene en la sobrevivencia. Y yo creo que ese es algo que tenemos que ver y plantear políticas respecto a todo lo que es la relación del sistema financiero, que ya tiene una experiencia también de 40 años, con lo que es la pequeña y la microempresa. Eso es todo y muchas gracias, Nairo. Gracias a ti, Eliana. Juan, los siguientes 5 minutos. Me caigo muerto, Eliana, gracias. Ya si Fernando dice lo propio, ya esa sesión se pagó. Todavía no. Sí, lo he visto en empresas, Juan, por eso sí. Realmente te agradezco. Entiendo. Yo me voy a quedar con el abrazo que necesitan las mujeres, Eliana. Un abrazo. Muchas gracias, Juan. Realmente es impresionante lo que hacen las mujeres siempre. Felizmente, Nairo, te cuento que Fernando y Juan son hinchas de las mujeres.
Ellos siempre han salido defendiendo los derechos de la mujer y defendiendo todo lo que nos hace falta para estar en igualdad de condiciones, para acceder tanto a la educación como a un buen trabajo. Yo creo que son unos puntales muy importantes. Gracias por salvarme, además. Por este momento, Juan. Porque me da mucha cólera que las persiga. No es la informalidad. Ha sido la concentración. Los supermercados, los bancos, los mercados mayoristas han sido factor de contagio por concentración, no por informales. Igual que los hospitales. Lo que no ha sido factor de contagio han sido las farmacias, las bodegas, las fruterías y las verdulerías puertacalle, en los barrios, en los vecindarios. Entonces, cuando la televisión sale y dice las informales, los informales, golpeando a las personas desesperadas por hacer algo de plata, es una vergüenza. No es así, es la concentración. Hoy día, el alcalde Muñoz, Hondo y Lirondo anuncia al frente de las Malvinas un espacio para 130 personas, por fin. Pero se va a llenar inmediatamente y van a salir 1000 más a pedir espacios. Forsyth lo único que hace es perseguir al comercio ambulatorio, no dejar que los empresarios de Gamarra y las empresarias saquen sus máquinas, saquen la confección que ya tienen hechas. Están encerrados y no pueden hacer negocios en sus barrios. Entonces, a la primera pregunta, no es la informalidad, es la concentración. Y la solución es desconcentrar. Voy a la tercera. ¿Cuál es el rol de los municipios? Abrir las calles. Chau licencias, chau requisitos, chau zonificación. Hoy día cualquier casa puerta a la calle tiene que tener una tienda si es que así lo determina el dueño de la casa. Una tienda que atienda puerta a la calle, con menor riesgo que ir a una concentración, a un conglomerado, a una galería. Los talleres se tienen que mudar a los barrios. Y ahí renacerá la confección peruana. Y ahí renacerá la zapatería, ahí renacerán los técnicos en computación, en fin. Los municipios no pueden con su alma. Entonces no les vamos a exigir una tarea más, pero sí tenemos que tener una institución que sea capaz, como lo es la SBA, la Small Business Administration, que ya citó Fernando en Estados Unidos, que tiene sede en cada distrito, en cada localidad, ayudando a las empresas y a los trabajadores de la zona para aumento de productividad, para aumento de ventas, en fin, una cuestión cercana. Esa institución no existe. Es tan importante como los centros de salud, son estas instituciones para promover la economía local. Por último, ¿sabes en qué van a acabar los nuevos informales? Como nuevos empresarios. Cuando se achica, y esto, o sea, trabajador que no consigue aumento de sueldo, trabajador que se lanza a montar su propio negocio. Trabajador que se queda desempleado es trabajador que se va a montar su propio negocio. Entonces lo que vamos a tener son un montón de nuevos negocios pequeñitos. Algunos de ellos van a crecer, ojalá que ya crezcan desde otra perspectiva. Y vuelvo al tema de las mujeres. Es imprescindible que el trabajo de la mujer encuentre fórmulas que permitan, y también el del hombre que tiene vocación paternal, como la tengo yo, como la tiene Fernando, que estamos también nosotros mano a mano con nuestros hijos cuando nos toca estar con ellos. En mi caso, porque mi hijo tiene 2 casas y estoy igual que su mamá, pero por lo general es una tarea encargada exclusivamente a la mujer o en gran parte de tiempo a la mujer. Entonces los horarios tienen que ser distintos, los centros de empleo tienen que estar más cercanos a casa, y eso no se ha creado. Y eso se tiene que crear, y tiene que crearse desde la lógica del barrio, desde la lógica local. Tenemos además como obligación tratar de fortificar el empleo local y la industria y el comercio y los servicios locales, porque ya el tránsito, ir en combi, en cúster,
en ómnibuses, en Metro de Lima, en Metropolitano y el símil en las regiones, es un absurdo. Entonces hay que aprovechar esta pandemia para reconvertir la economía y reimaginar las ciudades. Eso es, muchas gracias. Bien, gracias Juan. Tenemos poco menos de 15 minutos. Vamos a hacer alcanzarles otra batería de preguntas y con la misma metodología la vamos respondiendo. Bien, acá hay una pregunta de nuestro público desde el Facebook. Esta pregunta nos la alcanza Fernando Eguren. La informalidad es un término que es utilizado con significados diferentes según el interesado, pero por lo general es como una carga negativa. ¿Ustedes tres tienen un mismo entendimiento de lo que es informal? Pregunta. ¿Los campesinos, por ejemplo, son informales? ¿Los pueblos nativos funcionan en la informalidad? ¿Las empresas formales que canalizan sus productos por comerciantes informales, qué son? ¿No? Otra pregunta que nos alcanza a nuestro público es, ¿las empresas grandes peruanas han tenido los beneficios para poder capitalizar en años pasados? Es importante facilitar la creación y formalización de nuevas empresas con un adecuado ordenamiento territorial, impuestos diferenciados, etcétera. ¿Qué otros parámetros serían necesarios para la creación de empresas y por ende del empleo formal? Esta pregunta todavía se va hacia lo del empleo formal, ¿no? Si la productividad es tan importante, ¿por qué no centramos las políticas públicas en ello? ¿Cómo incorporar en eso el desarrollo de la pequeña agricultura familiar tan extendida en el país? Y una última pregunta es acerca de lo que ha manifestado al último Juan, indicando de que debería abrirse las disposiciones municipales para que cada casa pueda ser una tienda sin tanta tramitología, ¿no? ¿Y cómo perseguimos, Juan, en esta liberalización de disposiciones municipales o de mayor nivel del Ejecutivo, la captación de tributación? Nos preguntan, ¿no? Si está muy asociado informalidad con evasión de impuestos, ¿esto no es también abrir una puerta hacia ello? Entonces, empezamos nuevamente con Fernando. Fernando. Bueno, en primer lugar, quiero aclarar que yo tengo mucho respeto por los alcaldes. Creo que hice una expresión que no fue demasiado, digamos, feliz, pero hay gente que trabaja muchísimo. Y de hecho, yo estoy muy contento con mi alcalde acá en Chorrillos, que está ayudando a los sectores de, digamos, menores recursos, entregando alimentos y todo, lo está haciendo bien. Desgraciadamente, no es el caso general, ¿no? Ha habido muchos alcaldes que no lo hacen bien, que se han dedicado, digamos, a hacer política o politiquería, e inclusive a la corrupción. Por eso es que no le tengo mucha paciencia, pero es injusto. Creo que hay muy buenos alcaldes y eso es lo que quería comenzar diciendo. En relación a la pregunta de Fernando Eguren, que es muy buen amigo, efectivamente, no estoy seguro si los tres tenemos la misma definición de informalidad. De hecho, en mi caso, siempre he utilizado yo el concepto de promoción de la micro y pequeña empresa, o sea, el tamaño empresarial, ¿no? Y lo que hemos impulsado son estrategias para el desarrollo de estos sectores, ¿no? Digamos, la consolidación de microempresas, el crecimiento hacia pequeñas, medianas, en fin. Pero toda esta política centrada en el tamaño empresarial no ha sido acogida, digamos, ¿no es cierto?, por las autoridades en los últimos 30 años. O sea, en realidad se ha hablado mucho, hemos dicho un montón de cosas, hemos escrito libros, papers, políticas, cero. Al que sí le han hecho caso es a De Soto, como decía Juan, que hablaba de informalidad, ¿no es cierto? Igual, él mismo, yo también podría decirle, bueno, la pequeña producción agraria también es un tema que especialistas como Fernando han escrito mucho, han dado una serie de políticas, sin embargo, no ha sido, digamos, el eje del desarrollo agrario, la pequeña propiedad agraria. Entonces, en realidad, uno tiene que agarrarse de conceptos que en este momento están en el imaginario popular. Y si yo creo que no hay ninguna duda, yo por lo menos no la tengo ninguna, de que esta pandemia del COVID-19 ha puesto sobre el primer plano la informalidad. Y tenemos que lidiar con eso. Eso es una realidad. Ahora, que haya diferentes definiciones, bueno, las habrá, pero ese es un punto de partida.
¿no es cierto? No vamos a decir, no, está equivocada la gente en pensar de esa manera. Piensen ustedes en pequeña propiedad y solamente vamos a hablar de pequeña propiedad. Para mí sería una desconexión de los que diseñamos políticas, los que hacemos investigación, de el pensamiento, digamos, común, del sentido común, y los políticos no le van a hacer caso a una, digamos, nomenclatura científica si es que no tiene cierta acogida en el público. Y hoy día el tema de la informalidad tiene acogida en el público y yo creo que está bien enfocarse en eso y tenemos que resolverlo. Ahora, en el camino iremos precisando las definiciones. Me recojo una de las cuestiones que planteó Juan y que yo estoy 100% de acuerdo, es en lo que ha planteado él, la descentralización o desconcentración, creo que es la palabra que he utilizado, ¿no? Sí, descentralizar, desconcentrar. Esa es la consigna, en realidad, en el fondo, cuando estamos hablando de distanciamiento social, estamos hablando de eso. O sea, el extremo del distanciamiento social es me quedo encerrado en mi casa, ¿no es cierto? Pero sabemos que las economías no pueden funcionar así, tiene que haber interacción. Esa interacción, mientras más descentralizada es, va a ser mejor. Las concentraciones, por naturaleza, es congregación de gente y por lo tanto está en contra de la política de salud. Además, esto es un tema que venía de muy antes, mucho antes del COVID. Una sola empresa en el mundo, Amazon, una sola empresa, ha destruido la mayoría de malls en los países desarrollados. En Estados Unidos ya estaban cerrando antes del COVID. Ya estaban cerrando. Una sola empresa, no digo cientos, ¿no? Ahora, claro, hay seguidores de Amazon, ¿no es cierto? Pero en ese momento Amazon solo destruyó no solamente los malls, un modo de vida, una cultura, ¿no es cierto?, norteamericana, de que va toda la familia al mall, ¿no es cierto?, los chicos a jugar en los juegos, la mamá a comprar, a mediodía se reúnen a almorzar, en la tarde van al cine, en la noche se van al bar, etcétera, etcétera, todo dentro de un mall. Y son miles y cientos de miles de personas reunidas en un lugar. Eso ya fue, ¿no es cierto? Ya fue antes del COVID, y con esto definitivamente deben estar destruyendo todos los malls y haciendo edificios, no sé qué cosas harán, ¿no es cierto? Esa es la otra cara del COVID. El COVID nos da la oportunidad, otra expresión que usaba Juan, de empezar de cero, ¿no es cierto? Entonces, una de las cuestiones claves va a ser eso de descentralizar. Lo local va a tener un peso muchísimo mayor que lo que tuvo antes, ¿no es cierto? Lo local, lo conocido, ¿no es cierto? Lo natural, ¿no es cierto? Lo cercano, esos son los valores que van a prevalecer. Y cualquier empresario o empresaria, sobre todo la pequeña empresa, tiene que conectarse con ellos, ¿no? Y lo que tienen que hacer las autoridades es estudiar esas tendencias que están habiendo y adecuarse a ellas y crear una legislación de acuerdo a ellas. Nosotros, ahí hablando de legislación, siempre hemos importado la legislación de los países desarrollados, tal cual. La hemos copiado, ¿no es cierto? No hemos desarrollado una legislación de nuestra realidad de abajo hacia arriba. El desarrollo va a ser de abajo hacia arriba y también la legislación tiene que comenzar a ser de abajo hacia arriba. Ojalá que los abogados que estén escuchando este programa, alguno de ellos o varios, se compren este pleito. Gracias, Fernando. Gracias también porque al inicio de tu comentario acertaste con la esencia de este coloquio, que es justamente brindar todas las opiniones posibles, diferentes, por supuesto, para que el público que nos sigue se forme su propia opinión, que es lo valioso. Neilo, te pido un favor. Dime, Juan. Acuérdate, a las 6 de la tarde tengo que pasar a otro conversatorio. ¿Podrías hacer? Te brindo los... Con el permiso de Eliana, por supuesto. Eliana, yo pedí permiso a Neilo. Ningún problema, Juan. Muchas gracias. Entonces estos minutos son tuyos, Juan. Gracias. Y perdóname, Eliana, porque me hubiese interesado muchísimo escucharte, pero tengo que salir corriendo. ¿Sí? A ver, si hay coincidencia en la definición de la palabra informalidad, para mí, en términos empresariales, me parece una discusión absolutamente bizantina, porque buena parte de las empresas ya ya tienen los papeles, digamos, ¿no? En términos laborales, sí puedo aceptar esa palabra, aunque no me parece que el tema central sea luchar contra la informalidad, sino, como creo que coincidimos todos acá,
es el tema de la productividad. Si no hay productividad en las empresas, difícilmente se va a poder tener mejor salario y derechos laborales en plenitud. Entonces, para mí cuando se habla de informalidad en términos empresariales, a mí me parece un cajón desastre la palabra, un cajón de desastre, y se usa para esconder racismo, discriminación, cholos, marrones, que salen a la calle. Es un espanto, como antes en vez de urbanizaciones se dijo barriadas, pueblos jóvenes, y nunca se les dijo urbanizadores de Lima, urbanizadores de las ciudades. Entonces no se reconoce en la gente su principal valor, que es crear empleo, crear empresa. Y entonces no se ha atendido hasta ahora en el Perú eso. Tenemos el mayor número de emprendedores de la región y sin embargo nunca les hemos dado una política que apoye a su emprendedurismo, a su crecimiento empresarial. Y eso en parte es por esta palabra discriminadora. Es un apartheid. En las finanzas lo vemos clarísimo. En términos de la productividad, sí es importante. ¿Por qué no se le ha dado cabida? Nuevamente por este apartheid. A los funcionarios no les gusta hacer calle. Entonces no comprenden que hay que poner presupuesto importante para ayudar a las empresas, ayudar al igual, ayudar al cholo a que sea un cholo rico, al marrón a que sea un marrón rico. No les gusta. Entonces no les gusta porque aparentemente las políticas lamentablemente son dictadas desde oficinas en San Isidro. Y sí voy a poner este tema con fuerza porque hay discriminación. Entonces no tiene el mismo derecho. ¿Qué haces tú acá? Yo he acompañado a mis amigos de esa pastelería que les dio una agencia de Caminos del Inca y casi no los querían atender. Me fui a la agencia de microfinanzas de una institución microfinanciera a discutir la tasa de interés de 18%. ¿Y saben qué hizo el analista? ¿Qué hace ese asesor acá? Tuve que llamar al gerente para que me dejen estar en la reunión y pedirle explicaciones de por qué no nos bajaban la tasa de interés. ¿Saben qué hizo el analista al día siguiente? Fue a la pastelería a buscar al dueño, a los dueños y decirles, oye, ese asesor te puede llevar a la quiebra. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿por qué no se hace una política de productividad? Porque los grandazos quieren que los ministerios funcionen solo para ellos. No se dan cuenta, pero eso es lo que está ocurriendo. Quieren el capital para ellos, quieren a los ministerios solito para ellos, quieren la política del Ministerio de Economía solito para ellos. En términos de tributación, la tributación va a caer, sí, pero a la SUNAT no le importa eso. A la SUNAT nunca le ha importado que los chicos tributen y por tanto educarlos. A mí me lo ha dicho una jefa de la SUNAT hace algunos años. A nosotros nos interesan 40.000 empresas, no todas las demás. Esa es la verdad. Entonces, por el lado de la SUNAT no es problema, va a caer un poco la tributación, pero ojalá, y ahí sí coincido con la CONFIEP, ojalá que se monten esos proyectos de minería, porque hoy día los necesitamos más que nunca. Y habrá que establecer una conversación con los dueños de la tierra para ver qué negociación se hace para que se permita, beneficiándose ellos probablemente, que esos proyectos mineros hoy día nos pueden hacer una reactivación económica más rápida. Pero en 2 años, esas nuevas empresas, esa nueva economía barrial puede producir mucha plata a los municipios y puede, si se hace un buen trabajo, integrarse a los tributos de la SUNAT. Entonces, estamos viviendo momentos especialísimos. Es como el 86, el 87, pero en ese momento terminamos con 3%, 4% de tributación. Hoy día no vamos a caer a ese nivel. ¿Ah? A 4%. Hoy día no vamos a caer a eso. Probablemente caigamos 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos como máximo. Pero podemos, dentro de 2 años, estar en 20, 22, 25 puntos, ojalá. Pero eso depende de la cercanía y de la chamba que se haga con esta pequeña empresa en esta economía que nace. Hay una nueva economía que va a nacer. Muchísimas gracias, Fernando, un gusto verte después de tanto tiempo. Eliana, me has hecho llorar. Te agradezco. Un abrazo, te quiero. Abrazo. Juan. Seguimos conversando.
Chao, gracias a Consulté. Chao. Gracias, Juan, muy amable tu participación. Eliana, tienes los siguientes 5 minutos. Ok, bueno, yo quiero hacer referencia en primer lugar al tema que planteó Fernando Eguren sobre la definición de informalidad. En realidad, la palabra nació de la OIT. El primer estudio que se hizo en América Latina se le puso el nombre de informalidad a las estrategias de sobrevivencia que realizaban las personas cuando no conseguían empleo. En el caso peruano fue un caso especial porque justamente fue en la década del 80-90, para ser más precisa, en el gobierno de Alan García, donde la economía del país fue un desastre y la informalidad creció enormemente. Entonces, si bien el término informalidad no responde a lo que ahora estamos hablando, porque cuando hablamos de informalidad incluimos también a las pequeñas y a las microempresas, y hay muchas, como dice Juan y como dice Fernando, hay muchos negocios que son productivos, que pueden crecer y que son, digamos, que son generadores de buen empleo, ¿no? Entonces, ese fue el inicio de la informalidad. Creo que un mejor término es pequeña o microempresa, pero como ya informalidad es un término conocido, todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de informalidad, es como que el término ha quedado, ¿no? Respecto al tema de informalidad rural, yo creo que es un tema sí bien importante y ha sido muy poco estudiado en el país. Yo conozco poco del mundo rural, no sé si en algún momento Fernando Eguren nos podrá contar cómo es la informalidad en el mundo agrario, me imagino que debe haber. No son las comunidades campesinas, me imagino, las informales, pero debe haber un mundo rural muy vinculado a empresas tipo las de pequeñas y microempresas que creo que sí sería importante conocer. Un tercer punto que quiero tocar que me parece importante es el rol de los municipios. Bueno, en primer lugar yo discrepo un poco con Fernando de lo que conozco en el Perú, los alcaldes no son de los mejores, ¿no? Hay muy pocos buenos alcaldes y lo que yo he visto a lo largo de mis viajes en todo el país es que son personas que desconocen totalmente el mundo de la pequeña y microempresa. No conocen nada, no les interesa, es como si no existieran, no legislan para ellos, no tienen una política de uso del espacio público, por ejemplo, que es tan importante. Prácticamente la mayoría de municipios no la tienen, o quiebran la ley cuando les interesa, ¿no? Cuando esto existe. Entonces yo creo que el rol de los municipios debe ser, en primer lugar, conocer el sector. Creo que los alcaldes y sus equipos probablemente porque no les genera mucha renta, no les interesa. En segundo lugar, trabajar en conjunto con las asociaciones informales, particularmente las asociaciones de vendedores ambulantes, han sido organizaciones fuertes. Yo creo que como que el mundo se ha olvidado de lo que es el rol de los sindicatos, de lo que es el rol de las federaciones de trabajadores, de lo que es el rol de las organizaciones de ambulantes, del comercio en general. Yo creo que es muy importante en la etapa post-pandemia que la reestructuración, digamos, que venga del sector informal deba ser un trabajo en conjunto entre el Ejecutivo, los gobiernos municipales y las organizaciones del sector de la microempresa, que creo que tienen mucho que aportar en las políticas. Creo que con eso avanzaríamos bastante en todo lo que es la mejora de la productividad, de la producción, del orden en los distritos. Y bueno, y por último quería volver a retomar el tema de la mujer. Creo que también tanto desde el Ejecutivo como desde el gobierno municipal no se tome en cuenta las políticas, el trabajo en casa, ¿no? Entonces, yo creo que a eso también, en esta nueva etapa post-pandemia, donde se ha demostrado que ha sido la mujer, digamos, la que más problemas ha tenido, la que ha perdido más trabajo, la que ha tenido la carga familiar respecto no solo a generar ingresos, sino también a ver a la familia, es un tema que debe ser trabajado desde los municipios y desde el Ejecutivo.
un avance muy importante sería realmente los nidos. Las mujeres que hemos trabajado toda la vida sabemos cuánto ayuda poder dejar a tu niño en un nido. Entonces, sí creo que el municipio tiene un rol muy importante, pero sería mejor que trabaje en alianza con las asociaciones. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Eliana. Con las palabras de Eliana Chávez, damos por concluido esta mesa. Permítanme, expositores, darles las siguientes indicaciones. Por favor, manténganse el siguiente minuto todavía conectados, no vayan a desconectarse mientras hacemos la finalización de esta transmisión. Antes de esto, indicarle a nuestro público, al público que nos ha sintonizado tan amablemente, que el día de mañana, jueves 11, tenemos la mesa redonda dedicada al tema empresa y trabajo post pandemia, con invitados desde la CGTP, desde Conveagro, desde PYME, y que será moderado por la doctora Fabiola León Velarde, presidenta del CONCITEC. Asimismo, antes de finalizar, quiero hacer algunos anuncios dirigidos especialmente a la comunidad científica. CONCITEC ha puesto a disposición una serie de herramientas a propósito de la pandemia que vivimos. Entre ellas, la biblioteca virtual, donde encontrará más de 6.000 publicaciones científicas sobre el COVID-19, el Observatorio de Oportunidades COVID-19, donde publicamos diversos llamados a concursos a nivel internacional para acceder a fondos para la investigación, y el Observatorio CTI, el cual contiene una selección de documentos sobre gestión, programas, políticas y prospectiva tecnológica, así como otros principales observatorios dirigidos a la comunidad científica y tomadores de decisiones. Para más información pueden consultar la web del CONCITEC. Entonces, con estas palabras y con nuestro profundo agradecimiento a Eliana Chávez O'Brien, a Fernando Villarán y a Juan Infante, damos por concluida la mesa del día de hoy, miércoles 10 de junio. Un abrazo grande, hasta luego a todos.